Hola, estamos de vuelta nuevamente. Justamente para ver el tema del problemilla que tuvimos antes con la importación, ya vi cuál era el problema. Me olvidé mencionar que antes del script tiene que ir la carpeta donde se está mencionando, donde está guardada ese script, ¿no? En este caso yo tengo una carpeta que se llama curso rayita abajo Python. Entonces yo tengo que decir de curso rayita abajo Python punto herramientas, que es el script donde yo estoy este, guardando mi clase de polinomios. Entonces yo digo importar polinomios perfectos, ¿no? Entonces se importa y ahí ya puedo hacer uso de la clase y de las funciones que están contenidas dentro de esta clase sin necesidad de definir la clase previamente, ¿no? Entonces, más o menos para que quede claro cómo funciona este tema ya de las importaciones. Listo, entonces vamos a pasar ahora a la parte de NumPy, ¿sí? Entonces, NumPy justamente es el acrónimo de Numeric Python. Y NumPy, o también le dicen NumPy también algunas personas, es una librería de álgebra lineal que, que está diseñada para Python. Y la importancia de NumPy no radica tanto en las funciones o las cosas que podamos hacer en NumPy, sino de que en NumPy es como, por así decirlo, la piedra angular de otros tipos de paquetes, ¿no? Entre ellos pandas y entre ellos también Matplotlib, ¿no? Entonces la importancia de NumPy radica mayormente en que las librerías que se utilizan, por lo general, siempre tienen NumPy como unos bloques de construcción. Sí, por eso es importante de que NumPy siempre esté bien instalado dentro, o sea, sea un paquete que tiene que estar instalado para el virtual environment que están utilizando. Y hablando de instalación, nuevamente para hacerles recordar que ya sea en el terminal o en el símbolo del sistema, cuando me refiero al terminal, me refiero en el Anaconda prompt, pueden utilizar los siguientes comandos: conda install numpy o pip install numpy para que se pueda instalar esta librería numpy. Y hablando un poco más de NumPy, el aspecto más importante, yo diría, en este caso, y que se suele utilizar bastante en los códigos, son los arreglos, o los también llamados arrays. Y los arreglos son estructuras similares a las listas, pero solo almacena datos numéricos, enteros o flotantes. Y esto es muy importante. La principal ventaja de estos arreglos es que optimiza bastante el uso de la memoria cuando se trabaja con estructuras extensas, a diferencia de las listas, ¿no? Y bueno, por ahí he estado leyendo un artículo, ¿no? Donde se hicieron pruebas para ver cómo era el desempeño de la memoria de las computadoras cuando se trabajaba tanto con arrays y también con listas, ¿no? Y acá, como pueden ver, las listas con 650 millones de elementos comienzan a ralentizar, ¿listo? Comienzan a ralentizar el sistema. Y listas con 800 millones de elementos ya agota la memoria y sale justamente este error que dice memory killed y otras cosas más, ¿no? Am, los arreglos, en cambio, se pueden trabajar inclusive hasta con 5.000 millones de elementos sin comprometer la memoria, ¿no? Y este aspecto resulta importante, sobre todo cuando estamos trabajando con estructuras de paquete de uso científico, por ejemplo, el ODEINT, que suele utilizarse para la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Trabajar con listas en este caso va a comprometer un poco la memoria de la computadora, para el caso de ODEINT, pero si se trabaja con arrays, el flujo de los cálculos es mucho más fácil, porque como sabrán, muchas ecuaciones diferenciales se resuelven utilizando métodos numéricos, ¿no? Y esos métodos numéricos suelen basarse en iteraciones que se van desarrollando de manera extensa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando uno utilice estos paquetes científicos, siempre basarse en NumPy. Ahora, para ver un poco de pandas, pues, antes de pasar a pandas, vamos a ver unos cuantos códigos en NumPy, para que más o menos ya quede zanjado este tema. Y bueno, vamos acá a este script 4, que ya también lo he compartido, este script 4.numpy
pandas.py, ¿no? Entonces vamos a importar NumPy pandas. Y bueno, yo voy a generar acá una lista. Y yo con el comando np array, yo lo que voy a hacer es convertir esa lista en un array, en un arreglo, ¿no? Entonces simplemente tengo que poner acá el nombre de mi variable lista, que en este caso ya la tengo definida, y acá yo le estoy llamando con una variable array, ar, y cuando acceda ahí ya tengo el array de esta forma. Y como se pueden dar cuenta, el array siempre va a estar mostrado en el terminal como output con la palabra array, con las paréntesis y los corchetes, y ahí los elementos dentro de ese array, ¿no? Se pueden crear también arrays dentro haciendo uso de listas anidadas, como por ejemplo pueden ver acá, ¿no? Yo voy a generar esta lista anidada, y voy a generar este array de esta lista anidada, y lo que me va a generar justamente es un array donde un elemento es otro array, y así sucesivamente, ¿no? Va a crear un array dentro de un array, un arreglo dentro de un arreglo, para que se tengan en cuenta cuando funcionan con listas anidadas. Podemos crear rangos unidimensionales justamente con este comando arrange, que es básicamente parecido al comando range que ya hemos visto previamente, pero este tiene una particularidad que ya más adelante lo vamos a ver cuando utilicemos matplotlib. Y bueno, acá yo tengo un array desde el 0 hasta el 9. Como hemos visto, el 10 no lo considera un número anterior, ¿no? Inclusive con arrays también puedo definir cuántos números se va a saltar, ¿no? En este caso estoy haciendo con un paso de 3. Y acá estoy diciendo de 0, 3, 6, 9 y así sucesivamente hasta llegar a lo que vendría a ser el 20, pero bueno, en este caso 18, ¿no? Se pueden crear arreglos con ceros y con unos. Acá con el comando np.ceros yo puedo crear un array de 3 ceros. Puedo crear un array de 2 por 3. ¿Sí? Y acá justamente lo que estoy haciendo, estoy creando 3 elementos, ¿sí? 3 repeticiones, pero lo estoy creando en dos filas, como pueden ver acá, ¿sí? Que vendrían a ser listas anidadas. Y también lo puedo hacer lo mismo con unos, ¿sí? Más o menos para que tengan en cuenta. Ahora, luego tenemos el comando linspace, que linspace crea un rango unidimensional con números exactos de cortes, ¿sí? Y más o menos la sintaxis como es, bueno, tengo acá el comando, ¿saben? np, que viene a ser de numpy, la función linspace. Linspace yo voy a agarrar el elemento donde voy a partir, mi elemento final, mi número final, y más o menos cuántas particiones quiero que haya. Y acá quiero que haya 50 particiones, ¿no? Entonces, cuando yo genero, yo voy a tener desde 0 hasta 100 y dividido en 50 particiones, ¿no? Yo también lo puedo hacer con 200 particiones, también lo puedo hacer de esta forma, ¿no? O lo puedo dejar justamente eh, con, con las particiones que vendrían a ser en este caso, cuando no se establecen las particiones, genera una partición por defecto, que no recuerdo cuánto era, creo que era, no me equivoco, eran 20 o algo por el estilo, pero igual tendríamos que ver la documentación, ahí se especifica más o menos, ¿no? Y claro. Bueno, ya, lo vamos a ver más adelante, pero más o menos para que tengan en cuenta cómo funciona este linspace, porque el linspace sí lo vamos a utilizar cuando hagamos ploteos, ¿sí? Es muy importante que lo revisen, jueguen un poco con las funciones para ver más o menos qué les dan, ¿no? Luego tenemos dentro de NumPy, podemos crear números aleatorios también, ¿no? Entonces en NumPy hay una subclase que se llama random, y de ahí hay una función que se llama rand, por ejemplo, y yo, por ejemplo, pongo el rand con valor 5 y voy a generar 5 números aleatorios que van desde 0 hasta 1. Yo puedo crear justamente con un array de 5 por 5, que en este caso serían 5 números, pero en 5 filas también, números aleatorios, como les mencioné. O puedo crearle, por ejemplo, de 2, 5, que vendría a ser 2 filas y 5 números, ¿no? O 2 filas y 5 columnas, entre comillas, por así decirlo. Y aquí están 2 filas y 5 números, o 5, nuevamente entre comillas, columnas. ¿Sí? Luego tenemos la función rand n, que es para generar dentro de una distribución.
Y bueno, lo tenemos así, de esta forma, si ponemos, por ejemplo, de 7 elementos, como pueden ver acá, o de un arreglo de 3 de 3 por 5, ¿no? 3 columnas por 5, 3 filas por 5 columnas, y como pueden ver acá, ¿no? Luego tenemos randint para números aleatorios dentro de un rango, en este caso es de 0 hasta 100, por ejemplo, y va a agarrar un número, ¿no? En este caso va a ser 94. Y acá hice el tercer argumento que estoy poniendo acá, es para el número de números que yo quiero tener. Yo quiero tener 15 números aleatorios desde 0 hasta 100, y acá están mis 15 números aleatorios, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Podemos hacer también reshapes. Por ejemplo, yo voy a definir este arreglo 3 como como un arreglo justamente de 15 números, como pueden ver acá, aleatorios. Sí, cuando yo accedo a mi arreglo 3, me va a aparecer que bueno, son estos números de acá. Y si le doy yo reshape de 5 por 3, lo que estoy diciendo, quiero que este arreglo unidimensional me lo transformes en un arreglo de 5 filas por 3 columnas, ¿no? Y me lo va a dar acá, justamente, 5 filas por 3 columnas. Y también podemos hacer un reshape de 5 por 5. En este caso, podríamos ver si es que funciona o no funciona, y no funciona, ¿por qué? Porque no se puede transformar un arreglo de 15 elementos en un formato de 5 por 5, como pueden ver, ¿no? Podríamos transformarlo en un formato de 5 por 3 o de 3 por 5, pero en un formato de 5 por 5, porque para ese formato nosotros necesitaríamos 25 elementos. Y acá no he definido este arreglo con 25 elementos, sino con 15, ¿sí? Entonces acá voy a poner un esto de acá. El arreglo la forma del arreglo, perdón, la forma del arreglo debe tener el mismo número de elementos del arreglo inicial, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más podemos hacer justamente con NumPy? Podemos, por ejemplo, tener los mayores, máximos, mínimos, y podemos hacer otros argumentos, otras funciones más que están acá detalladas. Entonces vamos a tener ese arreglo 4 nuevamente con valores aleatorios, en este caso 20 valores aleatorios, y lo vamos a hacer lo vamos a transformar en un arreglo de 5 por 4. En el momento que vemos justamente este arreglo, yo puedo obtener acá el valor máximo de este arreglo, que en este caso vendría a ser 93, puedo obtener el valor mínimo con la función min, puedo saber el índice del máximo valor, que es con el argmax, en este caso vendría a ser 1, ¿sí? O sea, el índice del máximo valor quiere decir dónde está posicionado este valor 93. Y si se dan cuenta, el valor 93, haciendo un poco mención a las listas, este valor acá vendría a ser la posición 0, y acá está la posición 1 del valor máximo, ¿sí? Y si por ejemplo vemos el valor mínimo en este caso ya hemos mencionado que es 7, y 7, si no me equivoco, está en el valor, en la posición, ese es el 3, este vendría a ser el 7, 11, vendría a ser el 15 o el 16. Entonces, si nosotros aplicamos el min, o sea, ¿dónde está el índice del mínimo valor? Va a parecer que está en el 15, como más o menos estábamos ahí indagando. Y acá, cuando ustedes acceden justamente a este control shape, que no tiene paréntesis, ojo, ustedes lo que están diciendo, es un arreglo de 5 por 4 el que tiene. Esto generalmente cuando ustedes tienen arreglos bien extensos y no les va a aparecer todo el display acá en el terminal, pueden saber más o menos de qué arreglo están hablando si le ponen el shape. Se pueden hacer slices también de un arreglo, ¿no? Tenemos ya nuestro arreglo definido, que es este arreglo de acá. Yo puedo agarrar el elemento en índice 0, que en este caso vendría a ser, ojo que acá los índices están contando justamente con el número, partiendo cada elemento del array vendría a ser una, una fila, como pueden ver acá. Y como yo agarro el 3, el 0, perdón, estoy agarrando la primera fila, que vendría a ser mi elemento 0. Podemos hacer slicing también, como ya hemos visto, ¿no? Con 2 puntos. Me va a agarrar los 3, o sea, los 3 primeros va a agarrar el 0, el 1, el 2 y el 3,
no lo va a coger, sino va a coger el anterior al 3, que vendría a ser este, hasta esta fila de acá, que se puede ver. Podemos inclusive hacer este slicing del slicing, ¿no? Podemos agarrar, por ejemplo, la fila que está posicionada en el índice 3 y de ahí sacar lo que está el elemento en el índice 2. Y en este caso es 85, ¿no? Y si ustedes ven acá, en la fila 3, en el elemento 2, está el 85, ¿no? Y también se pueden hacer arreglos de esta forma, ¿no? Con comas, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho acá, es este resultado, es lo mismo. Podemos hacer también, utilizando este formato, también podemos agarrar elementos en distintos rangos. No podemos agarrar de ese elemento otro, hacer, o sea, un slicing y después con una coma separar el otro slicing que queremos hacer. Y ahí tenemos justamente este arreglo, ¿no? Podemos hacer también un arreglo reverso, en este caso. Y acá no sé por qué dupliqué este comando, pero bueno, lo voy a eliminar. Y acá estoy poniendo una nota. Dice, si se quiere usar partes de un array como variables, es mejor crear una copia, ¿no? Que es lo que se menciona. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero utilizar ese parte de un array como o sea, ya para trabajarlo más adelante, no es bueno utilizar el mismo array, sino generar una copia o llamarlo como otra variable, ¿no? En este caso se llaman slice. Y, por ejemplo, yo acá a slice, yo le quiero hacer, quiero que todos los elementos ahora sean 100. ¿Sí? Por ejemplo, si accedemos a slice, ahorita mismo, va a aparecer esto. ¿Sí? Ahora yo quiero que todos estos elementos sean 100. Entonces yo ejecuto este código, y ahora todos mis elementos son 100, ¿no? Pero si yo accedo justamente a mi array anterior, el array anterior, se dan cuenta, ha cambiado esos elementos, ¿no? Por eso es que ahí donde uno tiene que utilizar las partes es mejor crear una copia ante eso, porque cuando se hace cuando se trabaja con los arrays y se hacen modificaciones utilizando nombres de variables, se cambia de por sí el array inicial, ¿no? Y acá es donde viene justamente el tema de la copia, ¿no? Que estoy mencionando. Entonces yo voy a crear otro array, un array 5, nuevamente de esta forma, y yo voy a hacer el array 5 una copia. Y voy a hacer lo que estaba haciendo inicialmente acá, ¿no? Con el array 4. Voy a cargar los elementos 2, las primeras dos filas, a todas esas dos filas las voy a poner como elemento 100. Si yo veo el slice es esto, si yo veo el arreglo inicial, se dan cuenta que se ha modificado, ¿sí? La copia se ha modificado, pero no el array inicial, porque en el array inicial le hemos generado una copia. Y el array se ha mantenido, pero la copia sí se ha modificado, porque de esa copia hemos hecho un subset y lo hemos nombrado como una variable, y ahí sí se suele modificar. Es una de las propiedades que tienen los arrays, que sí es un poco molesta, yo lo sé, porque no todos, creo que no hay otro elemento que tenga una propiedad así, pero sí es bueno saberlo. Listo, hasta aquí alguna pregunta con los arrays. Si no hay preguntas, vamos a ir pasando a pandas, ¿sí? Antes de que el tiempo nos gane. Ya. Y bueno, pandas, como sabrán, es el otro paquete que vamos a utilizar. Viene de Python Data Analysis. Fue creado por Wes McKinney en el año 2008, o sea, ya tiene tiempo este paquete. Es una librería basada en NumPy. Está diseñado para el análisis de datos, limpieza de datos y la preparación de justamente una base de datos también. Mejora la productividad trabajando con las bases de datos. Tiene características de visualización por default. Trabajas con datos de distinto tipo de fuentes. No necesariamente tienen que ser números o listas, pueden inclusive tener un data frame dentro de un data frame. Los data frames también pueden estar anidados. Trabaja con distinto tipo de valores, con booleans, con lo que fuese. Y bueno, acá estoy dejando un link con la documentación para que ustedes vean más o menos cómo funciona Pandas más a detalle, ¿no?
vamos a enfocarnos en dos elementos de pandas que yo sí considero importantes. Estos elementos son las series, y las series son una estructura unidimensional de datos que puede albergar distintos tipos de objetos de Python, ¿sí? Posee dos elementos, esos pandas, estas series de pandas, el índice y la información. Y acá lo importante es que no existen columnas, a diferencia de los data frames, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, más o menos para que vean cómo es la estructura de una serie. Yo, por ejemplo, si ven en este código, estoy creando un índice que va a ser ABCD, y estoy asignando los valores para ese índice, ¿no? En ese caso sería 2, 3, 5 y 7, ¿no? Yo voy a crear justamente con PD, que es como se importa pandas, voy a crear unas series, y voy a decir que mi índice, mi index, es el índice, y mi data son los valores. Y cuando yo ejecuto esto, me va a generar en el output una serie de esta forma, ¿no? Que como ven no tiene columnas, y simplemente va a decir el data type, que es en este caso un integral, ¿no? Y acá viene el tema de los data frames, ¿no? A diferencia de, de las series vendrían a decir como el bloque inicial, ladrillo que generan los data frames. Y acá en los data frames son estructura de datos en dos dimensiones, o sea, tienen un índice y tienen columnas, pueden agregar distintos, otra vez, disculpen con el error, distintos tipos de distintos tipos de objetos de Python, y posee tres elementos importantes que vienen a ser acá el índice, como lo podemos ver en esta parte, ¿sí? Tenemos las columnas y tenemos la información, la data que está acá. ¿Sí? Eso vienen a ser los tres elementos importantes: índice, columnas e información. ¿Sí? Ahora, los índices pueden, como no pueden tener nombre, ¿no? Pueden tener una denominación. Por ejemplo, acá yo estoy creando un data frame, una base de datos, en el cual el índice no tiene un nombre. Pero acá, como pueden ver, yo le estoy asignando un nombre al índice, que en este caso el nombre es parámetros. Y cuando se asigna un índice, como pueden ver acá, se genera una línea vacía, ¿ya? Eso quiere decir que no significa que no hay información, simplemente es una forma como representa Visual Studio Code la base de datos cuando el nombre del índice está definido, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y bueno, acá lo que les mencionaba, el índice o el index, las columnas o columns, y el nombre del índice, ¿sí? Entonces vamos a pasar justamente a nuestro script ahora, y vamos a ver un poco el tema de pandas, ¿ya? Entonces ya importamos pandas, std, y vamos a ver el tema de las series. Como os mencioné, tengo índice, que estoy formando una lista, valores también con otra lista, y voy a crear una serie a partir de estas dos listas, ¿no? Bueno, yo ejecuto, tengo esta serie de acá. Yo, como digo, puedo crear también series que tengan distintos tipos de objetos, ¿no? Acá pueden ver que estoy utilizando integrales junto con un string, y va a pasar, va a funcionar, ¿no? Esa es la ventaja, como mencionaba, de que pueden albergar distintos tipos de objetos. Y luego vamos a crear una base de datos, ¿no? Con justamente pandas, con el comando dataframe, que es el comando con el cual uno genera una base de datos. Hay distintos tipos de métodos para generar una base de datos. Yo voy a utilizar en este caso el método del loc, del comando loc, L-O-C, ¿sí? Y bueno, comenzando, yo voy a tener mi base de datos, en este caso va a ser el nombre de la variable, y yo voy a decir que eso es igual al paquete pandas pd.dataframe, y como les mencioné, los elementos que están contenidos dentro de un data frame son el índice y las columnas, ¿no? Entonces, en este método, en el método loc, lo que yo estoy haciendo es definir primero el índice y las columnas, y luego para cada índice con intersección con cada columna, yo voy a asignar una variable, ¿no? O un valor, en este caso. Entonces, yo defino esto, ¿sí? El índice como las columnas se pueden definir como listas, y si yo accedo acá a mi base de datos, yo voy a tener esta base de datos justamente con mis columnas y mi índice, pero acá, como pueden ver, la información contenida dentro de ellos es none, que es un formato que Python utiliza para decir que está vacío, no hay nada ahí adentro. Entonces, con el comando loc,
lo que yo voy a hacer es agarrar esta base de datos que he creado, le voy a poner punto .loc, y acá en log yo voy a definir la intersección. Y la intersección siempre va a partir desde el índice con la columna, siempre en ese orden. Primero índice y luego columna. Nunca columna primero y luego índice. No, siempre índice primero y luego columna. Y yo voy a decir que para el índice PM10 con la intersección con la columna CA1, que en este caso son strings, y los estoy poniendo acá con comillas, ese valor va a ser 194. Y así sucesivamente estoy haciendo para cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer así, por ejemplo, para la columna 1. Voy a definir todos los elementos de la columna CA, del punto CA, de la columna que se denomina CA-01. Entonces ejecuto todo esto, y cuando yo accedo a mi base de datos, van a ver que una columna está definida y la otra no, porque todavía no he definido los elementos de la segunda columna, que es la columna CA-02, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer, y una vez que accedemos a la base de datos, podemos ver que ya tenemos las dos columnas ya definidas con sus respectivos elementos. Lo interesante del comando log es que en el comando log yo puedo ir definiendo más columnas y más índices, pese a que en mi comando inicial, donde me he generado ese data frame, no está definido. Por ejemplo, como pueden ver acá, yo he definido solo columnas 02, y acá yo estoy generando una columna CA03. Por lógica, uno podría decir, oye, pero eso no te va a generar un error porque no tienes definido una columna 03, y la respuesta es que no. Justamente, como mencioné, este es lo bueno del método con el comando log, es que tú puedes ir definiendo pese a que no estaba definido previamente, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, luego accedo a mi base de datos, ahora ahí tengo una tercera columna, sí, que no está definida previamente, pero el comando log lo definió así. ¿Sí? Ahora, como mencionamos, estos parámetros, estos índices que hacen referencia a parámetros, no tienen un nombre de índice como tal, ¿no? Entonces yo puedo asignarle el nombre a ese índice. Si yo, por ejemplo, estoy acá en base de datos, ¿no? Y pongo punto .index, lo que voy a hacer, me va a devolver cuáles son los elementos dentro de mi índice, de mi index. Y me va a decir que son los strings, o en este caso en formato de lista, PM10, PM2.5, SO2, H2S, ¿no? Entonces, si yo uso el comando setNames, le pongo parámetros, le pongo inPlaceTrue. Este inPlace es si yo quiero que se haga el cambio mismo dentro de la base de datos. Si yo esto le pongo false, no me va a hacer el cambio, simplemente me va a generar un output, nada más. Pero si yo le pongo el inPlaceTrue, sí me va a generar el cambio dentro de la misma base de datos. Entonces, si yo ejecuto este código, luego cuando accedo a mi base de datos, me va a aparecer ya que el nombre de parámetros ya ha sido asignado a mi índice, ¿no? Y como les mencioné, acá hay un espacio en blanco, no quiere decir que no haya información acá, simplemente es como Python hace el display, ¿no? De esta base de datos que acaban de ver. ¿Sí? Ahora, log no solamente sirve para agregar información, log también sirve para escoger información, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo mi base de datos y quiero saber qué elemento, qué valor tengo para mi PM2.5 en el punto CA. Entonces yo ejecuto esto y me va a decir, ah, ya, ese valor es 62, ¿sí? Y como pueden ver acá, para PM2.5 en la columna CA02, eso es 62, ¿sí? Cuando se quiere seleccionar datos de una sola columna, quieren ver más o menos cuáles son los elementos contenidos en esa columna, ahí no tienen que utilizar log, lo que tienen que utilizar justamente es simplemente los corchetes, ¿sí? Y ahí ponen dentro el nombre de la columna que quieren seleccionar. Yo, por ejemplo, yo tengo mi base de datos y yo quiero saber qué elementos hay dentro de la columna CA01, ejecuto y ahí te va a decir que existen estos elementos que tienen tales índices, ¿no? Y te va a decir el tipo de objeto que tiene. Yo también puedo seleccionar dos columnas o más, pero cuando yo selecciono dos columnas, y eso es importante que lo tengan en cuenta, cuando yo selecciono dos columnas yo necesito un doble corchete, ¿sí? Necesito un par de corchetes extra.
Entonces yo selecciono y acá yo voy a tener los elementos que están dentro de la columna CA1 y CA0, ¿no? Ahora, también hay otro comando que es el comando iloc. El comando iloc se utiliza más que nada para seleccionar filas en base a la posición o en base al índice, y generalmente utiliza un número. Entonces yo quiero escoger, por ejemplo, los datos que están dentro de la fila con índice 2. Entonces yo voy a mi base de datos, le pongo iloc corchetes 2, y me va a seleccionar los elementos que están en la segunda columna. Y si nosotros vamos a nuestra base de datos, los elementos que están en la segunda columna, o en la columna de índice 2, para así de fila 2, perdón, la fila que está en índice 2, perdón, es esta parte de acá, ¿no? SO2, y esto es lo que acá acaba de seleccionar el comando hilo, que el nombre justamente de esa fila es SO2, y que tienen los siguientes elementos para tales filas. ¿Sí? Nosotros también podemos hacer selección en base a condiciones, ¿sí? Esas condiciones lógicas que hemos visto, mayor, igual, menor y todo eso. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer la ver qué elementos son mayores a 100 dentro de mi base de datos, ¿no? Y cuando yo selecciono eso, acá les va a aparecer que esto es verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con este tipo de comparación lógica, yo puedo asignar, por así decirlo, unos nuevos data frames, unos nuevos datasets, o una nueva base de datos, asignándole el nombre de una variable. Acá, en mayores a 100, que va a ser mi nombre de mi variable, yo voy a poner los elementos que son mayores a 100. ¿Sí? Y esto de acá vendría a ser como una especie de máscara, más o menos para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Recordemos que acá nosotros, dentro de los corchetes, podemos seleccionar información. Entonces yo voy a utilizar esta máscara para que me va a permitir seleccionar la información que es mayores a 100, que ya he definido cuál es la condición, ¿sí? Y aquí va a estar. Y todos los elementos donde no se cumplen esa condición simplemente va a decir none, que es vacío, ¿sí? Cuando se ejecuta. Yo también podría hacer eso en base a una columna también. Puedo decir los elementos mayores a 100 en la columna sea 01, ¿no? Y ahí podemos ver que en la columna sea 01 para PM10 es true, false, true, true, etcétera, ¿no? Y nuevamente, haciendo uso de la selección de datos con corchetes, yo puedo decir, allá, seleccióname, dentro de mi base de datos, seleccióname cuando la columna sea 01 en la base de datos sea mayor a 100. Y ya está. Y van a ver que acá se genera una base de datos un poco distinta, ¿sí? En este caso ya no están los comandos, ya no están los NaN, ¿sí? Quiere decir que acá está filtrando todos los NaNs que corresponden, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, PM2.5, todos tienen NaN, pero acá ya no hay PM2.5. ¿Por qué? Porque los ha filtrado ya. Y acá ha seleccionado todos los elementos que no cumplen con esa condición, simplemente los está ejecutando. Pero si ustedes son un poco más detallistas, van a ver acá que H2S, pese a que dos elementos no cumplen con el criterio, igual los está expresando acá, los está poniendo. Y acá es donde justamente uno puede poner los límites para poder ver cómo se cumple, ¿no?, esta función. Basta que basta que un elemento cumpla, y acá en este caso, cuando lo ponen de esta forma, basta que un elemento cumpla y sí va a agarrarle la totalidad de la fila, que en este caso estamos analizando, para este caso, ¿no? Más o menos. Listo, vamos a pasar a lo que viene a ser la transposición de datos. Nosotros podemos transponer los datos, que en este caso podemos utilizar el comando transpose con con los paréntesis, o también podemos utilizar base de datos.t mayúscula, que es lo mismo, es el mismo resultado. Y si yo transpongo, por ejemplo, esta base de datos, lo que voy a hacer es cambiar el índice por las columnas y las columnas por índices, ¿no? Y ahora pueden ver que ya se ha cambiado. Sin embargo, este comando transpose
no transforma de manera directa la base de datos, como pueden ver, ¿no? Si yo accedo a mi base de datos sigue siendo la misma, la original, donde los parámetros están como índice y bueno, los puntos como columnas, los puntos de monitoreo, ¿no? Y en ese caso, si uno quiere hacer el cambio, uno tiene que asignar una nueva variable y hacer que esa variable haga referencia al comando transpose, ¿no? Se puede también resetear el índice, en este caso, ¿no? Con el comando reset.index, yo ejecuto esto y eliminé mi índice. ¿Y qué es lo que ha hecho al eliminar el índice? El índice previo que yo tenía, ahora se ha vuelto una columna, se ha vuelto la columna parámetros. ¿Sí? Eso pasa cuando uno resetea el índice. Sin embargo, nuevamente, este comando simplemente funciona cuando está dentro del output, ¿no? Si yo quiero efectivamente cambiar el índice, tengo que asignarle otra variable nuevamente, y bueno, y así funcionaría, ¿no? Tanto como para reset index como para transpose. Ahora, la otra forma para crear una base de datos es también por medio de un diccionario. Y como acá pueden ver, yo estoy creando una lista que se llama el índice de los parámetros, parameter index, y estoy poniendo acá toda la información que quiero que esté dentro de este índice. Luego yo estoy generando acá un diccionario de calidad de aire y estoy diciendo para el punto C1 tiene esta información, para el punto C2 a manera de lista tiene esta información y para el punto CA-03 tiene esta información, ¿no? Y yo a mi nueva base de datos le voy a llamar calidad de aire y le voy a poner que, bueno, ya saben cómo se crea base de datos, pd.dataframe. Y yo voy a poner acá, justamente, primero va a ir el contenido de mi base de datos, y el contenido está expresado justamente en dic calidad de aire, ¿sí? Y luego va a pasar el tema del índice, que en este caso es mi parameter index. Y si yo ejecuto todo esto, me va a dar esto de acá, ¿no? Este resultado, que es una base de datos. Que no es, bueno, no es la misma, son otros valores que he puesto, ¿no? Para que tengan en cuenta. Y bueno, por ejemplo, acá yo también estoy utilizando, no sé si recuerdan el ejercicio 5, creamos un diccionario con la información personal de cada uno, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar esta información, ¿ya? Y voy a crear una base de datos con respecto a esa información, ¿sí? Y acá yo no estoy detallando el índice, simplemente quiero la información. Y voy a generar esta base de datos, bueno, mi nombre, Andrés Vargas, y va a ser pd.dataframe y la información que quiero que contenga. Y vamos a ver qué nos da. Y si se dan cuenta, ha aparecido esto de acá. Vamos a hacerlo un poco, vamos a quitar esta parte acá para que vean a qué me refiero. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco, ya, para que se note un poco mejor. Yo tengo acá mi base de datos que he creado. Generalmente cuando funcionan esos 3 puntos es por una forma de display, ¿no? Como la letra ha estado grande, no se ha podido apreciar todo el contenido, y por eso Visual Studio arroja de manera automática 3 puntos. Y eso significa que hay más información, pero no la muestra justamente por un tema de display. Pero bueno, ya he hecho la letra más chiquita para que se pueda ver. Y acá, como pueden ver, hemos creado una base de datos en el cual el índice va desde 0 hasta el 3, ¿no? Cuando no está establecido el índice, cuando no está definido, simplemente el índice por defecto va a comenzar desde el 0 y va a seguir yendo 1, 2, 3 hasta que se termine la información. Entonces yo tengo una columna de nombre completo con toda la información, y si se dan cuenta está repitiendo varias veces la información. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque uno de mis datos, si se dan cuenta, para cada llave yo tengo una información, pero hay una llave que contiene 4 elementos. Y cuando está definido de esa forma, lo que va a hacer justamente va a repetir todos estos elementos, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta cuando creen base de datos con respecto a diccionarios, tienen que ver más o menos cuántos elementos están contenidos dentro de una llave, porque nuevamente cada llave va a volverse una columna y va a estar, y lo que hace referencia a esa llave, el valor que está contenido en esa llave va a ser la información. Pero si hay información que es, por así decirlo, en términos de números, ¿no? Si hay mucha más información
en una columna de lo que está contenido en otra columna, se va a hacer este fenómeno de repetición de información, para que lo tengan en cuenta. Como pueden ver acá, la única columna que tiene información distinta son mis hobbies, porque en mis hobbies hay 4 elementos distintos. Y como pueden ver, están detallados acá. ¿Sí? Listo, vamos a pasar al tema de crear una base de datos desde un archivo CSV, que eso es bastante de interés para ustedes. Ya, y antes que comencemos a ver este tema, acá yo estoy poniendo que accedan justamente a la página del Tsunami Estaciones y exportar la información meteorológica de tu elección CSV. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, vamos a copiar este hipervínculo. Vamos a ir acá. Vamos a ir a la información del Tsunami. Y les va a agregar eso. Ustedes pueden escoger la información que quieran. Yo estoy utilizando la información de la estación Humboldt, que está más o menos por acá. ¿Es esta? Sí, esta es de la estación Humboldt. ¿Sí? Y cuando ustedes van acá a tabla, les va a aparecer exportar. ¿Sí? No sé, pueden escoger, acá en esta pestaña pueden escoger el año y el mes. Yo, si acaso, no sé, voy a escoger, por así decirlo, julio del 2021, ¿no? Y cuando exporten ustedes a CSV, por defecto les va a dar un nombre que es table. ¿Sí? En este caso está con 1 porque yo ya tengo un table dentro del escritorio de descargas. Como pueden ver acá, lo voy a eliminar nuevamente. Pero bueno, nuevamente, si yo vuelvo a descargar esta información a formato CSV, me va a aparecer como table, ¿ya? Y eso es importante o sea, el nombre con el cual se graba dentro de su carpeta de descargas es importante, y ahorita van a saber por qué, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Y bueno, acá yo estoy poniendo que si no lo tienen instalado este paquete, por favor instálenlo, se llama FSSPEC, es un nombre medio raro, generalmente suele ser instalado cuando se instala NumPy, pero siempre pasa que hay un error ahí, no se instala, por favor, instálenlo, ya saben, pueden ser con el comando conda o con el comando pip install, y lo van a instalar, ¿sí? Ahora, para nosotros poder crear una base de datos desde un archivo CSV, que es un archivo separado por comas, nosotros tenemos este comando, que justamente está ligado a pandas, que es pd.read-csv. Y lo que ustedes van a necesitar justamente es la ruta en la cual está grabado su tabla, ¿no? Que quieren, o el archivo CSV que ustedes quieren utilizar, siempre terminando con el punto CSV, ¿no? Y esto tiene que estar expresado entre comillas. Ahora, ojo, por ejemplo, si ustedes van acá a descargas, yo estoy acá en mi carpeta de descargas, yo hago clic acá, copio esta información, ¿no? Y digo, esta es mi carpeta, ¿no? La copio acá, ¿no? Para que sepan más o menos. Y yo lo pongo en formato de string, ¿ya? Les va a aparecer esto. No sé si lo pueden ver, no sé si lo pueden apreciar, que es con un color un poco distinto, ¿sí? Si recuerdan ustedes, esto en las strings, eh, estas líneas oblicuas, pero reversas o tiradas para el otro lado, no las convencionales que vemos acá, ¿sí? Eso de acá era un comando que te permitía hacer distinto tipo de acciones. ¿Sí? En este caso, esta línea oblicua, reversa, con el A, genera un comando. Y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Si lo ponen de esta forma, va a generar un error. Entonces, yo recomiendo que no lo copien así, ¿no? O sea, si lo van a copiar, tienen que fijarse de que esto esté expresado con esta barra oblicua de acá, la que está justamente tirando hacia la derecha, no la que está tirando hacia la izquierda, no es la que apunta a la izquierda, perdón. ¿Sí? Entonces, y como pueden ver acá, yo lo estoy haciendo bueno, en usuarios acá le estoy poniendo doble barra, es una forma de hacerlo, también pueden utilizar una barra, pero si les parece error, pueden probar con doble barra, solamente después del C, o donde tengan su carpeta de descargas, ¿sí? Y vamos a ejecutar este código, vamos a ver qué nos da.
Ya, y acá justamente va a aparecer un error, ¿no? Y suele pasar, ¿no? De que a veces los textos y todo eso, si ustedes van acá a la tabla, si acceden, en este caso estoy utilizando Excel, las tablas por lo general suelen tener información que no la solemos utilizar, pero están ahí. No sé por qué a veces no la ponen, porque esta información no nos sirve mucho. Y cuando se hace ejecuta el código de esta forma, lo que va a hacer el código es ver si esto, efectivamente, si la primera pila corresponde a un header o a un encabezado, que en este caso no lo es, porque nuestro encabezado está acá. Acá es justamente donde viene la información que va a hacer referencia a las columnas, al encabezado en sí. Entonces ahí es donde se tienen que hacer ciertas modificaciones. Y siempre es bueno que revisen, o sea, den una vista preliminar a la información que quieren abrir para que no tengan este problema, ¿sí? Entonces, acá bastante menciono la importancia del encabezado header. Y yo ya sé, yo ya le he contado, el header, yo le estoy comenzando a contar desde la columna, desde la fila 8. ¿Sí? Entonces, si yo lo ejecuto de esta forma, ahora especificando el header, que es una columna en la fila 8, no me va a aparecer ningún error. Y cuando accedo a data meteorológica, voy a tener un data frame de esta forma, como pueden ver, ¿no? Año, mes, día, hora, temperatura, precipitación, humedad, dirección del viento, velocidad del viento, ¿no? Como pueden ver. Y como pueden ver, esto va desde 0 hasta 737. Tengo 737 variables, que es para el caso de julio del 2021, creo, sí. Y yo puedo también acceder a la información de mi data frame cuando son data frames extensos, como son estos de acá. Y con el comando info, si yo veo acá, me va a decir, ah, ya, tu data frame tiene la siguiente información, ¿no? Tiene una columna que se llama año, mes, día. Te va a aparecer cuántos contenidos vacíos hay, y te va a decir que hay 738 contenidos no vacíos, quiere decir que hay 738 valores, y qué tipo de data es. ¿No? Es un objeto, acá es un float, acá es un integral, un float, etcétera, ¿no? Y toda la demás información, y cuánta memoria también ocupa, en este caso 40.5 kilobytes, más o menos, ¿no? Yo también puedo guardar esa información, ese data frame, como otro CSV, ¿sí? Y bueno, yo estoy acá utilizando el formato type para más o menos vean qué tipo de data es data meteorológica. En este caso es un Pandascore data frame, ¿sí? Entonces yo este data frame lo puedo convertir nuevamente a otro archivo de CSV con este comando to raya abajo CSV. Y yo voy a poner acá el nombre con el cual yo quiero que se grabe, ¿no? En este caso yo había puesto octubre justamente por a manera de, así, cuando estaba haciendo este script, pero vamos a poner el nombre que corresponde, que en este caso, si no me equivoco, es julio. Ahora vamos a ver. Sí, es julio. Sí, sí. Ya, este es julio. Entonces, como esto es julio, yo le vamos a poner acá julio del 2021, ¿no? Sí. Ustedes generan esto, ya, y se va a grabar, ¿no? Entonces, si ustedes van a su carpeta, que está mencionada acá, que en este caso, en este caso es mi carpeta de descargas, yo voy a ver acá que se ha creado un nuevo archivo, ¿no? Que es von Humboldt, julio 2021. ¿Qué pasa si lo abro? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Ya? Y acá quiero que se den cuenta, ya no está la información que estaba anterior al encabezado, ¿sí? Esa información donde se detalla qué data qué estación era, ¿no? Qué tipo de información tenía y todo eso. Ya se ha eliminado, simplemente nos hemos quedado con lo esencial. Pero si se han dado cuenta, aquí como los caracteres han estado en español y lo hemos convertido, ha aparecido acá con estos caracteres extraños, que es lo que suele pasar cuando generalmente tenemos estos caracteres especiales en el español, ¿no? Las señas, las tildes, todo lo demás, ¿no? Y obviamente eso genera problemas, ¿no? Al momento de que se quiera hacer las lecturas a posterior. Entonces es aquí donde tienen que tener en cuenta lo siguiente. Tienen que tener el tipo de en cuenta el encoding, ¿no? Que viene a ser la codificación que nosotros vamos a adicionarle al momento que nosotros grabemos ese nuevo archivo CSV.
Y bueno, ahí es donde se pueden ver el tema de los caracteres especiales, ¿no? Las tildes, las señas, o las diéresis también, por ejemplo. Y acá el encoding que yo estoy sugiriendo es el formato UTF-8-SIG. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos esta vez. Grabamos la información, pero con este encoding, ¿no? Se ha grabado, se ha ejecutado. Cuando hacen esto de acá no les va a preguntar si lo quieren reemplazar, simplemente lo va a reemplazar sin opción a preguntas. Así que vamos a ver. Ahora nuevamente podemos acceder y como pueden ver ya se arregló ya no están esos caracteres extraños, sino ya están los caracteres que ya hemos visto ya. El año con la ñ, el día con la tilde, precipitación, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos para que lo tengan en cuenta al momento que guarden también CSVs, siempre tengan en cuenta el tema del encoding. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio, nuestro ejercicio 12, que va a ser crear una función, ya que hemos visto funciones, crear una función que permita automatizar el formateo de datos descargados meteorológicos del Cenami y guardarlos con el nombre de su preferencia, ¿no? Y bueno, acá vamos a hacer uso entre 5 a 10 minutos. ¿Qué les parece si lo vemos hasta las 4:35? ¿Sí? Hasta las 4:35 lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a tener tiempo para hacer este ejercicio. Ya le vamos a dar 6 minutos. Ya, vamos a hacerlo en 6 minutos, pues. ¿Qué queda? Ya. 4:35, vamos a volver nuevamente para ver cómo es el resultado, la resolución de este ejercicio, ¿sí? Resolución del ejercicio 12. Y bueno, que es crear esta función que permita automatizar el formateo de los datos descargados, de los datos meteorológicos descargados del Cenami y guardarlos con un nombre de preferencia. Entonces, como pueden ver acá, yo estoy definiendo una función que va a constar de 3 argumentos, y acá yo estoy poniendo estación, mes y año, que son las variables más relevantes en el momento que descargo esta información. Entonces, lo que yo voy a decir es, haciendo uso de los comandos que hemos visto, mi data meteorológica, que va a ser mi variable, la voy a leer justamente desde donde yo guardo todas mis descargas, y como ya saben, la forma como descarga el Cenami es con este nombre ya predefinido que se llama table, y luego y bueno, le voy a poner el header en el número 8, porque ya le hemos visto que el header comienza a partir de la octava, o sea, después de la octava, la información comienza después de la octava fila, y bueno, luego voy a lógica CSV y la voy a guardar, bueno, en este caso lo estoy guardando en una carpeta que es consultorías, curso introductorio de Python, y acá es importante que vean más o menos cómo lo estoy yo detallando, porque aquí estoy haciendo uso del fstring, ¿no? Que en el fstring nosotros podemos utilizar variables que se van a convertir en strings. Y acá yo estoy poniendo la estación, el mes, el año, .csv, y el encoding que ya hemos visto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, voy a eliminar esta tabla, ¿sí? Yo voy al Cenami y descargo la información, para acá es septiembre del 2020, ¿no? Entonces voy acá y descargo para septiembre del 2020, que es esta de acá, ¿no? Exporto SSB, ahí lo exportó, vamos a ver, ya exportó. Yo ejecuto esta función, la defino, y como ya sabemos, el table que yo he descargado corresponde a septiembre del 2020, yo ejecuto esto, y se va a grabar directamente en esta carpeta de acá. Ojo que la carpeta ya le he cambiado. Y vamos a ir a esta carpeta consultorías, introducción, curso introductorio de Python, y como pueden ver, aquí está. No sé si, creo que no sé, no puedo hacerlo más grande. Me van a disculpar un poco. Pero acá yo le he puesto Humboldt con mayúscula, septiembre 2020, y acá es como se ha grabado. Humboldt, septiembre 2020. Siguiendo el formato que he establecido así. Y así es una forma como ustedes pueden automatizar y limpiar un poco la información que ustedes descargan, ¿no? De manera un poco más automatizada. ¿Sí? Listo, entonces vamos a continuar. Un poco rápido porque nos acaba el tiempo. Estamos acá en el ejercicio 12.
vamos a comenzar a ver el tema de los slides, ¿ya? Entonces, nuevamente voy a leer esta información, esta data meteorológica, en el header 8. Sí, y mi data meteorológica, bueno, acá en este caso es septiembre del 2020, ¿no? Como pueden ver, con toda esta información. Entonces, al igual que hemos visto anteriormente con, con la base de datos un poco más corta, si queremos seleccionar los elementos que están dentro de una columna, simplemente corchetes, acá seleccionamos la hora, por ejemplo, va a decir, estas son las horas que se han estado monitoreando y todos los elementos, ¿no? Hasta 719 elementos contenidos dentro de esta fila hora. Igual también podemos hacer solamente selección de hora y dirección del viento, por ejemplo, ¿no? Y tenemos acá las dos variables, ¿sí? Para revisar el nombre de las columnas utilizando el comando columns, ¿no? Yo puedo saber qué columnas están contenidas dentro de mi base de datos, que en este caso se llama data meteorológica, con el comando columns sin paréntesis. Y me va a decir, ah, bueno, tienes esta información, ¿no? Dentro de tus columnas. Entonces yo también puedo agarrar esa información utilizando el indexing. Yo también puedo revisar el índice de esa base de datos y como pueden ver es un rango que va desde 0 hasta 720 con un paso de 1, ¿no? Que es lo que estábamos viendo acá. Hasta 720, ¿saben? Agarran el número anterior, que es 719. Podemos hacer, como hemos mencionado, seleccionar filas, con el método log, ¿no? Por ejemplo, acá estoy seleccionando para este día a esta hora. Puedo hacer incluso un rango de filas, como pueden ver acá, estoy seleccionando para estos días a estas horas. E inclusive, por ejemplo, dentro de la hora, yo puedo seleccionar ver en qué formato está, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono solamente hora, ¿ya? Hora va a aparecer con todo esto, esta información, ¿sí? Y como pueden ver acá es una serie, lo que te está generando acá, es una serie. Entonces, si yo quiero agarrar el primer elemento de esta serie, yo puedo hacer el indexing como si hiciera en una lista, por ejemplo, el elemento 0, y me va a aparecer que es la hora 000, ¿no? Yo puedo saber qué tipo de información es efectivamente esos valores que están acá. Esos valores seguirán un formato de hora, seguirán un formato de número, seguirán un formato de string. ¿Cómo lo podemos ver? Entonces utilizamos el comando type, y acá les va a decir qué es lo que es. Es un string, no es un formato de hora. Y acá yo estoy comenzando a detallar más o menos cómo cambiar la hora a un formato de hora, porque existe un formato de hora dentro de lo que vendría a ser pandas. Y bueno, eso sirve más adelante cuando se quieren hacer cálculos un poco más avanzados en cómo varía una variable en un rango de tiempo, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver acá en este primer código es con pd.to_datetime, ¿sí? Y yo voy a agarrar justamente la columna que yo quiero cambiar de formato string a formato hora. Y acá estoy poniendo un comentario que dice, de esta forma se cambia ahora de string a tiempo, pero incluye el día actual. Ojo, acá, si yo hago de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Si yo accedo a mi data meteorológica, acá pueden ver que la data meteorológica ha cambiado el formato de hora, pero te ha agregado el día de hoy, que hoy día es 21 de noviembre del 2021, ¿sí? Entonces, este formato no lo recomiendo mucho. Es un formato sí que sirve, pero no lo recomiendo mucho. Luego tenemos acá otro más. De esta forma solo se cambia la hora sin día, pero esta hora es sin minutos, ¿sí? Y acá lo podemos ver. O sea, si yo, vamos nuevamente a esta, vamos a definir nuevamente la información. Si yo utilizo esta forma de acá, yo voy a mi data meteorológica, y como pueden ver, la hora que estaba inicialmente así expresada cuando estos dos puntos inmediatamente ha cambiado a un número entero. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ya, hay otra forma también de cambiar hora con datetime,
y acá utilizas justamente el argumento format, ya que le das un formato de hora y minutos, y le pones .dt.hour. Entonces vamos otra vez a definir la variable, el data frame, y vamos a cambiarlo de esta forma a ver qué nos entrega. Y si lo vemos así, la hora también se expresa en minutos y segundos. Perdón, solamente en hora nada más. ¿Sí? Hay otro método más que es con time delta, ¿sí? Que bueno, acá dice se necesita el formato HMSS, ¿no? Y acá tú tienes que agregar, acá yo le estoy agregando segundos. ¿Por qué? Porque el time delta necesita justamente que el formato sea de esta forma, horas, minutos y segundos. Y como pueden ver en el dato inicial tengo horas y minutos, pero no segundos. Entonces le estoy agregando, le estoy sumando un string donde estén los segundos. Entonces nuevamente vamos a definir acá. Y cuando yo cambio de esta forma, ¿sí? Yo lo voy a tener, bueno, va a aparecer esto de los días ceros con horas y minutos, ¿no? Horas, minutos y segundos. Esa es la forma más o menos como se va formateando hora. Es un poco complicado, sí, el tema de manejar horas. A veces yo no suelo utilizar mucho la hora en sí justamente por el esfuerzo que determina darle el formato adecuado que uno requiere. Yo a veces suelo utilizar más strings en este caso, ¿no? Pero siempre es bueno saber cómo darle el formato a la hora, porque por ahí más adelante se puede requerir hacer cálculos más avanzados con el tema de la hora. Con el tema del día, por ejemplo, también el día, en este caso, son strings, como se está mencionando acá. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer, darle un formateo también a formato año, mes y día, como pueden ver, ¿no? Y si yo cambio esto, vamos a ver qué nos da. Tenemos acá, no sé si se han dado cuenta, antes esto estaba con esta barra oblicua, ahora ha cambiado a guiones. Esto ya tiene el formato de día. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, agarro data frame y selecciono esta variable, ¿no? Agarro, por ejemplo, el valor 0, que es esta fecha, ¿sí? Y le pongo type, para ver a qué objeto nos estamos refiriendo. Justamente es un objeto que le pertenece a la librería de pandas que se llama timestamp, más o menos para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Otra forma de cambiar el string es con el formato astype, datetime 64, ¿no? Y bueno, nuevamente vamos a ejecutar acá. Y como pueden ver, cuando eso pasa, lo tenemos de esta forma, ¿no? Y acá yo puedo seleccionar la hora también como hora as datetime. Son dos métodos distintos, ¿no? La hora también la puedo hacer como... es el mismo método, pero para distintas columnas, ¿no? La hora, por ejemplo, también as type, y luego voy a poner datetime 64, en este caso minutos. Acá, si ven, acá hay una D que es de días, y acá le estoy poniendo una M de minutos. Y bueno, yo ejecuto esto, bueno, me va a aparecer nuevamente ¿cómo se llama? La fecha de hoy, ¿no? Es uno más que defectos, es una de las particularidades que tiene estos comandos al momento de que se gestiona el tiempo, ¿no? Como les digo, yo suelo trabajar más con strings que con formato de horas, pero siempre es bueno saber este tema. Ya, entonces voy a redefinir nuevamente mi fecha original. Acá hay otros métodos que estoy detallando de cómo hacerlo mediante una máscara, mediante date index también, pero bueno, ya no lo vamos a ver más porque ya hemos visto bastante sobre el tema de horas y minutos. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es agregar nuevas columnas en base a operaciones. Eso es algo que también permite Pandas, es que nosotros podemos agarrar una columna y sobre esa columna hacer una operación y que esa operación ese sea el resultado, ¿no? Para una columna que todavía no existe. En este caso, como ustedes pueden ver, la columna final es velocidad del viento, que está expresada en metros por segundos. Y yo creo crear una columna que sea velocidad del viento, pero esta vez expresada en kilómetros por hora. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a agarrar mi data frame, que es data meteorológica, y entre corchetes, como si estuviera agarrando una columna
que no existe, le voy a poner el nombre que quiero que exista, y acá yo voy a asignarle qué tipo de operación quiero hacer, ¿no? En este caso yo quiero agarrar los elementos que están dentro de velocidad del viento en metros por segundo y multiplicarlo por 3.6, que es el factor con el cual se convierte, ¿no? Entonces, si yo hago esto, accedo a data meteorológica, y como pueden ver, se ha creado una nueva columna, que es velocidad del viento, pero esta vez es expresado en kilómetros por hora, y así sucesivamente, ¿no? Y acá vamos a hacer un ejercicio bien interesante, que este sí va a requerir un poquito más de tiempo. Vamos a ver si podemos, no creo que hagamos la parte del multiíndice, pero si no lo podemos pasar para la siguiente sesión. Pero vamos a enfocarnos en dos ejercicios principalmente. Este ejercicio sí me parece interesante, porque es un ejercicio que más adelante en su vida profesional, o para los que ya tengan algo de conocimiento, cuando ustedes quieren hacer rosa de vientos, la rosa de vientos suele utilizarse generalmente con rumbos. Si utilizamos el software que es más común, que es el WRplot, el WRplot no funciona con grados de 360, sino funciona con rumbos, de una rosa de viento de 16 rumbos, que esos rumbos están establecidos entre cierto rango de valores para esos grados, ¿no? Entonces suele pasar que cuando uno descarga esta información y tiene la dirección del viento, perdón, la dirección del viento estamos hablando, la dirección del viento está en estos grados, si uno lo pone en el WRplot no le aparece nada porque no tienen los rumbos, ¿no? Y hacer esa conversión muchas veces en Excel, un poco complicado, un poco tedioso hacerlo, sobre todo si se manejan, no sé, pues tienes base de datos que tienen, no sé, 10.000 elementos o 20.000 elementos, etcétera, ¿no? Entonces, para este ejercicio sí les voy a pedir que cambien la dirección del viento, que está acá en grados sexagesimales, en 360, y creen una columna donde se expresa la dirección del viento en una brújula de 16 rumbos, ¿no? Y acá estoy creando más o menos, estoy mencionando cómo funciona cada rumbo, ¿no? El norte va desde 348.75 a 11.25, etcétera, con todos los 16 rumbos. Y para hacerles un poco la vida más fácil, yo estoy acá dejando una lista con los rumbos, una lista con el límite inferior para cada rumbo y con su límite superior para cada rumbo, ¿no? Para que no tengan que estar tipeando. Y, como les digo, van a crear un código que les permita generar una columna extra donde la dirección del viento esté en rumbos, ¿sí? E inicialmente estoy considerando, vamos a hacerlo en 10 a 15 minutos, pero bueno, como nos va a pasar el tiempo, vamos a hacerlo en 8 minutos, ¿ya? Ya 20, o vamos a hacerlo en, no, vamos a hacerlo en 5, sí, en 5. Lo lamento, chicos, pero vamos a tener que 5 para explicarlo bien cómo funciona. Y entonces, 4:56, volvemos, ¿ya? Con esta información. Les voy a ir diciendo, van a tener que utilizar for loops para que esto sea más rápido. Pero igual, háganlo de la manera que crean conveniente y luego vamos a explicar ya. 4:56 estamos volviendo, ¿sí? Para resolver este ejercicio que les acabo de mencionar, de crear una nueva columna donde se exprese la dirección del viento en rumbos, hay dos formas, ¿ya? Y acá, antes de pasar a las dos formas, es importante que entiendan que acá vamos a hacer uso de lo que es el índice de la tabla, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, yo esta data meteorológica la estoy leyendo, ¿sí? Y bueno, y si vemos la data meteorológica es la que tenemos acá, ¿sí? Y yo, si pongo el index, ¿sí? Yo veo que el índice está yendo desde 0 hasta 609, que es algo importante. Este de acá lo vamos a utilizar bastante, porque es lo que justamente nosotros queremos que la función vaya por cada uno de estos elementos y vaya haciendo la operación de manera automática y que se vaya generando acá la nueva columna. Necesitamos que vaya por todos los elementos del índice, así de manera rápida, y se genere la operación, ¿no? Entonces yo he creado acá una función, ¿sí? La primera forma que estoy mencionando es con un for loop y un comando if else, ¿no? Entonces yo genero mi función, que es velocidad del viento, rumbo, versión 1, y acá el argumento que yo voy a necesitar es la base de datos, ¿no? Que en este caso vendría a ser el data frame, ¿sí? Y yo voy a decir, para el índice, ¿sí? Para este numerito de acá, dentro de la
base de datos.index, o sea, mi base de datos index, para ese numerito que está dentro de este rango de información, yo voy a hacer lo siguiente. Si la base de datos, y hago el comando log para seleccionar el índice con la dirección del viento, en ese número, es de tanto a tanto, o sea, de mayor que 11.5, y esa misma selección es menor o igual a 33.75, entonces mi base de datos, log, como hemos visto con log también podemos crear nuevas columnas, y voy a crear una columna para ese índice, pero con otro nombre, dirección del viento rumbo, va a ser igual a NE, ¿sí? Y así podemos ir haciendo por cada uno de estos rangos o estos límites que definen a cada rumbo, lo cual sería un poco tedioso porque tendríamos que hacerlo como ¿cuántas? 16 veces, ¿no? Y estar copiando, pegando, cambiando toda esa información. Sí funciona, yo he hecho por ejemplo acá 4 y de ahí ya me aburrí, ya no quise hacer más, pero este método sí funciona. Entonces si, por ejemplo, lo definimos así, ¿ya? Y ejecutamos la función, como pueden ver he hecho algunos cambios, pero no todos. ¿Por qué? Porque, bueno, acá me dio pereza y dije, no voy a estar haciendo esto 16 veces, ¿no? Me voy a aburrir. Entonces, la siguiente opción, que es una opción más eficiente, es con un doble for loop y con un comando if else. Y para este doble for loop yo voy a utilizar una tabla, que es una tabla que yo mismo voy a generar con los índices. Yo voy a generar un data frame que va a tener como índices a los rumbos y las columnas, los límites inferiores y superiores, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede acá. Creo que no está la tabla de rumbos. Es que no está definido esto. Sí, ahora sí, ya. Definimos esto, y yo tengo justamente un data frame que yo he creado, y digo, para norte, su límite inferior es esto, y su límite superior es esto, y así para cada elemento. Entonces yo voy a hacer el for loop que antes teníamos para el índice dentro de la base de datos, ¿sí? Y a su vez voy a ir para cada rumbo, ¿sí? Dentro del índice de la tabla rumbos, que está acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a decir? Si la selección de ese índice con la dirección de viento es mayor a la tabla rumbos, y acá voy a seleccionar log al límite inferior, ¿sí? Y a su vez es menor que lo mismo al límite inferior, entonces en la nueva columna, en ese índice, con la dirección del viento rumbo, va a ser igual al string de ese rumbo que estamos agarrando acá, ¿sí? De lo contrario, pasa, ¿sí? Y si se dan cuenta, en que 5 o 6 líneas se ha hecho todo esto de acá que hemos definido. Y si yo lo corro, por ejemplo, obviamente está demorando, pero ya procesó todo, y se ha hecho el cambio de manera automática. Y ya no tienen que trabajar más. Y con eso ya pueden utilizarlo para cuando quieren hacer sus ploteos en WRPlot. Listo, vamos a parar aquí la clase. Lo que sigue de NumPy, que es un poco bastante sobre todo el tema del multi-indexel, lo vamos a hacer para la siguiente clase, y la concatenación también, ¿sí? Si pueden, dentro de lo que viene la semana, pueden ir revisando la información y pueden ir jugando con los códigos, pero bueno, vamos a hacer un espacio pequeño para explicar esto antes de entrar a Matplotlib. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que exista? Si no, para dar paso a las palabras finales.